vamos a continuar. Entonces, ¿qué nos dice Charles Darwin acerca de estos pinzones, de este pajarito singular que él vio, que su pico tenía un fino, y qué necesidad tenía esto, ¿no? ¿Quién me puede leer? A ver, pinzones de Darwin. Vamos, Elian. Pinzones de Darwin. Las especies de pinzones estudiadas por Darwin correspondían a 12 tipos diferentes y recibieron sus nombres de acuerdo con el tipo de hábitat y o de alimento que consumían. Todas las especies, aunque diferentes en su forma, provenían de una misma especie ancestral, que se alimentaban originalmente de granos y que en el proceso de colonización de las islas se habían adaptado para establecerse en diversos nichos que aún no habían sido ocupados por otros organismos. Esta variación en forma perdón, y tamaño de los picos de los pinzones se conoce como adaptación. Una adaptación es toda aquella característica de un ser vivo que mejora sus posibilidades de mantenerse y reproducirse para conservar su especie a lo largo del tiempo. Estas adaptaciones pueden ser. Gracias, Eliana, ¿no? ¿A qué nos referimos con adaptación? Bueno, eh, hablemos generalmente, ¿no? En nosotros, los humanos, las personas. Cuando se viaja a esos países extremadamente fríos, ¿no? Nosotros tenemos esa característica especial de adaptarnos. Claro que al principio sucede un cambio, se pueden enfermar y pueden tener ciertas, ¿cómo le podríamos? Complicaciones, ciertos peros, hasta llegar a esta adaptación. Como por ejemplo, cuando nos adaptamos a un trabajo, ¿no? Puede ser alguno complicado, otro difícil, uno más fácil, y así, ¿no? Entonces la adaptación, nosotros, los seres vivos, somos capaces de adaptarnos según las necesidades. Ahora, si usted me dice yo necesito un trabajo, entonces me voy a adaptar a ese trabajo por mi necesidad económica, ¿verdad? Entonces, obligadamente nos adaptamos también a los climas. Aquellas personas que tal vez de la costa pasaron a vivir de la sierra o a la sierra a la costa va a tomar su tiempo de adaptación. Pero refiriéndonos y volviéndonos al tema que Darwin nos expone, es acerca específicamente la adaptación para poderse reproducir y pues mantenerse con vida. Aquí nos presenta un cuadro del tipo de adaptaciones que tenemos. Pues tenemos tres adaptaciones: las anatómicas o morfológicas, las funcionales o fisiológicas y las etiológicas o de comportamiento. En la primera, anatómicas o morfológicas, que se refiere a la anatomía, ¿no? A su forma, por ejemplo, morfológicas. Por ejemplo, puede ser la hoja del cactus. En cuanto a las funcionales o fisiológicas, se refiere a las branquias de los peces. Recordemos que los peces viven en el agua o más en el agua, entonces deben tener otro sistema de respiración y su forma fisiológica cambió para poder respirar bajo el agua. Las etológicas o de comportamiento, por ejemplo, como la organización de las hormigas. Han visto, no sé si han tenido la oportunidad cuando aquí, bueno, y esas hormigas chiquitas que tienen su caminito, o cuando dejan, yo que sé, se quedó alguna basura, algún dulce en la calle y tienen un camino, se podría decir, perfecto. O sea, si hay una
Si hay un obstáculo, se dan la vuelta por el obstáculo y todas siguen dando vuelta por el obstáculo. Yo lo he podido visualizar aquí. Aquí hay hormigas chiquitas, hormigas pequeñas, ¿no? Y les comento así, mi domicilio, mi casa tiene el portón al frente y donde están los parqueaderos al frente. Y el vecino ha dejado una funda de basura. Y las hormigas, en vez de ir por el frente, por la calle, se metieron, cruzaron, o sea, por el filo de la vereda de mi casa, pero adentro, ya en el portón, adentro, para entrar. Hicieron un caminito para llegar donde el vecino. Y fue así un camino como un rectángulo en vez de cruzar frente, ¿no? Entonces a esto nos referimos cuando hacemos esta organización de comportamiento. Eh, Estos son los tipos de adaptaciones. ¿Qué otros animalitos o qué otros seres vivos podemos decir que se han adaptado? Que se han adaptado. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, en esto de funcionales o fisiológicas, podríamos decir los camaleones, camaleones, ¿no? Que para su forma funcional y su lentitud se adaptaron a camuflarse entre las hojas o cualquier color que ellos topen, ¿verdad? En morfología, la hoja de los cactus eh, adaptaron adaptaron las espinas para poder sobrevivir, para poder vivir, ¿no es cierto? Entonces, son tipos de adaptaciones. ¿Quién me ayuda con la siguiente lectura? Vamos, Tatiana. ¿Alguna de las aves? Algunas de las aves más estudiadas para los procesos de adaptación son los pinzones de Darwin, que habitan en las Islas Galápagos. Estas son aves famosas en el mundo de la biología porque constituyen un ejemplo de lo que algunos científicos llaman radiación adaptativa, una especie de origen a varias, porque al aislarse unos grupos de otros se adaptan a un medio específico. Este fenómeno de la radiación adaptativa se observa sobre todo en las islas separadas del continente. Tal es el caso del archipiélago de Galápagos, sitio de experimentación natural de gran importancia, eh, en donde se dan procesos de evolución en periodos cortos de tiempo. Estos cambios adaptativos pueden ser observados en nuestras islas en años y no en millones de años, como se supone que ocurren normalmente en la evolución. La prueba es la modificación del tamaño del pico de los pinzones en tan solo, Tres en tan décadas. solo décadas. ¿Cuánto es 3 décadas? 30 30 años. 30 años. Entonces, miren lo que sucede en el archipiélago de Galápagos. En tan solo 30 años, el pico de los pinzones evoluciona, cambia. Entonces, eh, podríamos nosotros, desde algún momento, si se tiene la oportunidad, ir, ¿no? Y observar cierto pico y después devolver 30 años a ver qué pico tiene. Entonces, eso es lo interesante de nuestras islas, porque sucede este tipo de estudios científicos que la gran mayoría, como menciona su compañera, son visitadas por los científicos por este periodo de adaptación tan rápido. Recordemos que en algunos les llevó millones de años para poder realizar algún cambio. Entonces, ¿cuáles han sido las teorías de Darwin iguales a los principios que hemos leído? Primero, todos los organismos tienen una gran capacidad reproductiva, o sea, todos se pueden reproducir. Si una sola pareja se reproduce y su descendencia cuenta con suficiente alimento y carece de enemigos y enfermedades en un número relativamente corto de generaciones,
su progenie llega a ser muy abundante. ¿Qué quiere decir? Recordemos, todos los seres vivos nos podemos reproducir, pero en el caso de los animalitos, si tienen un hábitat donde se abastezcan de alimento y no tengan cazadores y no les caiga una enfermedad, esta especie va a ser abundante. Un ejemplo de ello serían los perros, los gatos, ¿no? Que se reproducen bastante, se reproducen bastante, o los cuyos también, conejos que se reproducen de 10 en 12. Pero en el caso de los animales salvajes, saben que dependen a veces de eh, se me fue, dependen de la depredación y podrían ahí cada vez ir desapareciendo. 2. Al crecer un número de población, la competencia por espacio y alimento entre sus individuos se torna en una verdadera lucha por la supervivencia. Es decir, tampoco es bueno que haya muchos habitantes de cada especie, ya que la alimentación se va a reducir y van a empezar la supervivencia. Pues tampoco es bueno. En una población, 3, en una población de una misma especie, es usual encontrar diferencias entre los individuos, las cuales pueden ser transmitidas por herencias a sus hijos. 4. Algunas de las diferencias entre los individuos de una especie pueden favorecer a algunos y desfavorecer a otros por la supervivencia, como les mencionaba anteriormente, ¿no? La diferencia en que tienen algunos de los otros para aprender a supervivir, de la supervivencia. 5. En una población prevalecen los mejor adaptados sobre los demás. Ellos a su vez tendrán mayores posibilidades de reproducirse y que sus hijos hereden las características que lo hacen estar más dotados. Este mecanismo se conoce como selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Que los que se adaptaron más rápido tendrán la posibilidad de reproducirse y estos nuevos seres, o estos bebés, van ya a tener estas características, o sea, ya no lo lucharon tanto como sus papás, podríamos decir, ¿no? Porque tuvieron que adaptarse. Ahorita ellos ya salen, ya nacen así y para poder adaptarse a cualquier medio. ¿Qué podemos decir acerca del gráfico de las jirafas? Primero, el cuello es más largo en unas jirafas que otras. Las jirafas que tienen un cuello más largo alcanzan de mejor manera el alimento y es muy probable que se reproduzcan. 2. Los hijos de las jirafas de cuello largo heredan esta característica de sus padres. Y 3. Con el tiempo, las jirafas de cuello corto han sido eliminadas y viven las de cuello largo. Es decir, ya van desapareciendo, ¿verdad? Por este tema de la supervivencia. No alcanzan, entonces empiezan a fallecer. Según Charles Darwin, las jirafas de cuello más largo son las que consiguen sobrevivir al poder alcanzar mejor el alimento y las de cuello corto con el tiempo desaparecen por selección natural. ¿Qué creen? Bueno, Lamarck estableció esta teoría de las jirafas, mientras que Charles Darwin estableció esta teoría de los pinzones y su forma de los picos. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que tanto la teoría de Lamarck como la teoría de Darwin son parecidas? ¿Qué me puede comentar? Lamarck acerca de las jirafas y su necesidad de alcanzar alimentos, alargaron su cuello. Y Darwin menciona que los pinzones, por las necesidades igual de alimentos, sea de insectos o de frutos, van cambiando su pico. ¿Verdad o mentira? ¿O qué opinan?
¿Lógico o no lógico? Sí es lógico, Lisa. Lógico, ¿verdad? ¿Qué Ajá. otro? Y como les mencionaba, ¿y qué otro animalito, aparte de los pinzones y de las jirafas, podemos decir o mencionar que tienen estos cambios, han tenido estos cambios en el transcurso de los años? Hablo de cientos, ¿no? Pero no, en los pinzones son cada 30 años. ¿Qué animal muy, qué se puede decir? Muy, mm, un animal que ya ha tenido muchos años haya podido presentar este tipo de evolución? No estoy seguro, Lisa, si es el cóndor. El cóndor también suele cambiar de pico. Es el También- águila, Marco. Es Ah, el águila. bueno, el águila, Es el entonces suele águila. cambiar. Y hay bueno, yo lo he leído en forma de, se me están yendo las palabras, Miguel. En forma de meditación, se podría decir, el águila, ella misma se quita el pico y le vuelve a crecer otro, ella misma se quita el pico y le crece otro, ¿no? Pero tiene que pasar por grandes dolores y tiene que pasar por hambre hasta que nuevamente el pico de la águila le vuelva a salir, ¿no? También esto de las garras, de las garras del águila. El cóndor no he escuchado, Marco. ¿O a qué se refería usted? Bueno, estaba equivocado de ave. ¿Es a eso? ¿Que cambian Esa de es, ajá, que cambia cambian de de pico? pico, se golpea el pico, Se claro, sufre golpea mucho hasta romperse el para pico, se romperse golpea. que ya no le Y sirve, así para que le salga el nuevo. es que, ajá, bueno, recordemos que el pico del águila tiene una forma de gancho, entonces el pico crece, entonces se empieza ya a hacer como un churito y ya no puede alimentarse, ya no puede alimentar. Entonces el águila mismo se lo rompe y tiene que pasar un gran dolor y también tiene que pasar estas necesidades de comer hasta que el nuevo pico le vuelva a salir, ¿no? Entonces vamos a continuar. En otros, ¿qué sería? Hay, se puede decir las serpientes también que mudan la piel, ¿verdad? ¿O cuál es este animalito que le cortan la cola y le vuelve a crecer? Creo que son las lagartijas. La ¿Mm? lagartija. Ujú. La lagartija que le vuelve a crecer la cola, las serpientes mudan de piel, las mariposas, ¿no? Digamos que las mariposas es un ejemplo de este tipo de evolución, ¿no? De pasar a un gusano que le crezca alas. Entonces sí llamamos a esto evolución. Entonces evolucionamos, ¿no? ¿Y alguien sabe exactamente por qué la serpiente cambia de piel? Yo no, sí, por eso estoy preguntando. ¿Saben por qué la serpiente específicamente cambia de piel? No, Vamos a investigar. sí, ahorita mismo. ¿Por qué la serpiente cambia de piel? Oh, Y ya. para limpiarse de parásitos, sanan posibles heridas. Se deshacen de las viejas escamas, dicen, ¿no? Cambian de piel para limpiarse parásitos. eh, se fue. Y se deshacen de las viejas escamas, dicen, ¿no? Mudan de piel. Sería bueno que los humanos hubiésemos tenido eso para rejuvenecernos cada vez más, mudar de piel, ¿verdad? ¿Por qué Dios no nos dio esa condición a nosotros? Sí es verdad. Nos hace que sigamos siendo viejitos, viejitos, viejitos. De mudar nuestras arrugas, de mudar nuestras arrugas, ¿no? O aquella cicatriz que algún momento nos causamos, o esas manchas que a veces tenemos, ¿no? Por qué no nos daría la condición de las serpientes? Bueno, sigamos. Teoría actual.
o síntesis evolutiva. La comunidad científica actual acepta la evolución de las especies como un hecho histórico. Existen suficientes pruebas científicas para afirmar que en la historia del planeta hay una transformación de las especies que ha dado lugar a la diversidad que conocemos a partir de las primeras formas de vida. Actualmente la evolución se contempla desde el punto de vista genético. Las ideas de Mendel, no conocidas por Darwin, proveen evidencias que apoyan la teoría de la evolución. ¿Qué nos dice la genética de este científico llamado Mendel? Sustenta la base de la teoría de la evolución, con el aporte de que los organismos heredan de sus progenitores ciertos caracteres y los transmiten a su vez a su prole, es decir, de generación en generación. Los organismos que tienen diferentes caracteres poseen también la posibilidad de su sobrevivencia y reproducción. En el siglo XX, estos caracteres se identifican con los genes presentes en la estructura del ácido nucleico. En la imagen nos presentan a los roedores, a los felinos, a los caninos y a los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se les dice a los? Déjenme ver. ¿Cómo se le dice a la especie de los caballos? A los equinos. ¿Equinos son? ¿No? Entonces, a ver, a Marco le veo riéndose por ahí. Tengo una pregunta yo. ¿Es cierto eso que no existe la burra o que el caballo se reproduce y no hay el femenino de uno de estos? No hay la burra y la yegua. La yegua, pero ¿y del burro de dónde salió? ¿Del burro y la burra? El burro y la yegua, creo. Es una mezcla, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Quién puede opinar? Ustedes que son Sí, más Yo adultos creo que que yo. sí. Me parece que yo leí una vez de eso y sí, es así como dice el compañero Marco. Es como cruzado entre diferentes especies. que no hay burra, hay la burra, hay el burro y la yegua. Pero el masculino de la yegua es el caballo. Pero se cruza con el burro. Entonces, ese es un ejemplo de que esa especie entre ellos se pueden reproducir, ¿verdad? Que es lo que me refería anteriormente, ¿no? Las especies de los roedores, las especies de los felinos, de los caninos y de los equinos son los caballos, ¿verdad? Pero es verdad eso, no hay no hay el femenino del burro, no hay, la hembra, Sí hay, Sí, sí hay hay el licenciada. femenino y el masculino de la burra, sí, sí hay, ¿sí? pero esta especie nació por esta combinación, así es. Desconozco Sí, eso. licenciada. Es algo normal que nacieron el femenino y el masculino de los burros, de igual forma de los equinos, que son los caballos. Pero Lo que, lo que yo he tenido rasgo. entendido es que hay una cruza entre un caballo y una burra. Por decir, ahí nace una especie que le llaman la mula, que es Ah, más la mula. fuerzas y es más fuerte que el equino, la mula. Ay, sí, a ver, la mula. Investiguemos. O sea, Eh, sí hay un cruce, sí, eso es verdad, hay un cruce de eso, ¿no? Por lo general yo les he escuchado que hacen bromas acerca de esto, pero qué tan real es? No sé, pero ahorita Edwin nos está afirmando que este cruce es real, este cruce de estos diferentes animales, pero que pertenecen a la misma especie, que son los equinos, han podido reproducirse para formar se puede decir, nuevas razas, porque es raza, ¿no? Es una raza, pero que pertenecen a la misma especie o a la misma familia de los equinos. O sea, el cruce, repito lo que Edwin dijo, el cruce de entre caballo y burro sale una mula.
Eso me dijo Edwin, ¿verdad? Sí, licenciado, así es. O al contrario, puede ser el cruce de un burro con una yegua de los equinos que también sale la misma raza. ¿Y cuál me dijo que era la característica de la mula que es más fuerte? Entre el burro, cuando se cruza entre un burro y un caballo, las características de la cría salen más fuertes. En este caso sería la cría que se le conocen como el nombre de mula. La Es, mayor parte de esos equinos trabajan es en el oriente, son más fuertes para cargar madera. Entonces hay bastante por el sector del oriente. podríamos decir que la mula es más fuerte que los caballos. Exactamente. Ah, miren eso, no sabía. No sabía, pero gracias a su compañero ya nos informó ese dato, ¿no? Y esto, no, bueno, no sé, pregunto, ¿solo se da aquí en el Ecuador o también en aquellos países, por ejemplo, como Perú o Bolivia, que también utilizan estos animalitos para alar, como nos dice Edwin? ¿Qué cree usted, Edwin? Yo me imagino que sí, más o menos en el país del Perú y Bolivia, porque también son países donde tienen bastante, donde trabajan con madera. Tienen en las costas, en los orientes y la mayor parte aceran madera donde no hay caminos carrozables, entonces el trabajo es de estos animales. Gracias. Miren ese dato que la profe no conoce. O sea, como les comento, yo he escuchado este tipo de, mm, de cruces, se podría decir así, pero no tenía seguro entre quién pasaba y entre qué animales pasaban, ¿no? A ver, vamos a ver, estoy ahorita aquí, les voy a parar un ratito para ver las características que su compañero nos menciona de estos animales, ¿no? Ahorita puse la mula, que podría ser ¿no? Tiene orejitas de burro, tiene orejitas de burro, ¿no? Porque se mezcla entre el tamaño del caballo y en sí la cara del burrito, ¿no? El burrito es más pequeño, eso sí, sí he visto. Entonces sí. Y Edwin, hay también masculino y femenino o hembra y macho de mula. Supongo que sí, ¿no? Según los comentarios, dicen la verdad que yo solo lo que he visto es realmente solo el macho, porque no sé, hay un comentario, una historia que dicen que donde haya una mula hembra y pare, que es un cuento, ¿no? Que dicen que se Mm. terminaría el mundo. No sé si han escuchado. Ya, Es por bueno, ese pero motivo que sí existe la mula, ¿no? Sí existe la la mayor mula y parte, un 100% en esa especie hay solo machos. ¿usted ha visto, Edwin? ¿Usted sí ha tenido yo no, Y yo no, licenciada, yo no. ¿A No, quién pero hay? sí hay mulas, dicen. Sí ha visto mulas usted, en Sí, sí hembras. hay mulas y mulos, hembra y macho. Lo que sí, la mula no se reproduce porque no es fértil. Ah, la mula no es fértil. Miren esos datos que nos dan sus compañeros. ¿Por qué dicen eso que no es fértil? Por lo que dijo el otro compañero, que es como un mito, un cuento, no sé. Por eso la mula no puede quedar preñada. No se reproduce. Ella no se reproduce. Pero entonces, en algún momento la extinción de la mula va a pasar, pues porque, o no va a crear esa nueva, no sería especie, esa nueva raza. Esa nueva raza no habría. Y los únicos que pudieran sacar esa raza sería igual el cruce de los caballos con los burros, ¿verdad? Ah, ya, pero o sea, sí, no, primera vez, déjeme decirle que escucho
¿Qué podríamos? Mito, ¿qué es un mito? Una leyenda, un mito, un rumor acerca de esto, ¿no? Miren que ya son dos compañeros que coinciden con eso. Siéndole sinceras, no he visto una mula. He visto burro, he visto caballos, pero mula no he visto. Voy a investigar en qué lugar pueden haber mulas para poder o sea, ir a ver, porque ni siquiera, ahorita para las imágenes que estoy indicándoles, tiene la forma del caballo, pero con sus detallitos ahí del burro, pero no he visto. Me preguntan a mí, no las he visto. Vamos a continuar. Dejemos a la mula a un lado. Entonces, podemos mencionar que estas especies se adaptan y pueden formar nuevas razas como la que ahorita mencionamos, ¿no? Tenemos diferentes especies, entre ellos están los roedores, que son aquellos animales rastreros, puede estar los ratones, puede estar los cuyes, están las ratas, ¿no? Pertenecen a las especies de los roedores. Los felinos están los gatitos, entre ellos estarán los felinos, están los tigres, están los leopardos, que tienen esta característica como los gatitos, ¿no? Algún rato sí se han preguntado, que el gatito también tiene razas, ¿no? El gatito hay raza romano, que estos gatos que no tienen pelo, bueno, son diferentes razas, así como los perros, que uno es pequinés, que el otro es schnauzer, que el otro es pastor alemán, son diferentes razas, pero pertenecen a la misma especie. En estos también entrarían los lobos, los perros carroñeros, que son los perros salvajes, también entrarían en esta familia. Los aportes de Theodilus Tuxkansky, quien plantea la síntesis evolutiva moderna, aborda la evolución como un cambio en la composición genética de las poblaciones. Por consiguiente, la teoría de la síntesis evolutiva moderna reconoce que existe la selección natural, que hay diferencias entre individuos de la misma especie y éstas favorecen a unos y no a otros. Los organismos favorecidos que mantendrán y reproducirán, con lo cual se asegura la permanencia de la especie. Un claro ejemplo de esta teoría es de las bacterias expuestas a un antibiótico. Aquellas resistentes en forma natural sobreviven y se reproducen. Además de la acción de la selección natural, si los individuos quedan aislados y no se cruzan entre sí, se originan las nuevas especies, proceso que se conoce con el nombre de especiación, ¿no? El cruce que decíamos entre los que nos mencionó Edwin se ha llamado especiación, o sea, crean una nueva especie, en este caso, que es la mula. Con esto terminamos. La investigación actual entre las ciencias biológicas sigue aportando datos y conocimientos que refuerzan las primegenicias ideas de Darwin, como por ejemplo la primatología o la paleoantropología. Estas nos dejan constancia de la existencia de un antepasado común entre los simios y el ser humano moderno, consecuencia de una historia evolutiva común y paralela. Los conocimientos construidos de las diferentes ciencias han establecido los mecanismos que explican la evolución de los seres vivos, aportes en que se engloban bajo una sola teoría nacida como neodarwinismo, que conjuga que conjuga las afirmaciones del darwinismo con el descubrimiento de la genética, la paleontología y otras ramas de la biología. En cuanto a esto que estábamos hablando de los cruces y estas cosas, considero yo que así, si hablamos de la teoría evolucionista,
llegamos a aparecer los seres humanos, ¿no? Llegamos a aparecer los seres humanos, porque si hubiese seguido entre aquella Homo sapiens con el Homo sapiens o el mono con el mono, este cambio no hubiese ocurrido. Entonces, hubo este cruce, creo yo, y creería que es lo más lógico. Por eso llegamos a ser un animal racional, porque el ser humano es un animal racional. La teoría evolucionista dice eso. El humano es un animal racional. La diferencia es que nosotros pensamos, tenemos inteligencia, podemos hablar, ¿no? A eso nos referimos con animal racional. Y creo yo que en algún momento de la historia, de millones de años atrás, sí hubo este cruce para llegar a donde nosotros estamos ahora, que hace que ciertas características se vayan incrementando para llegar a ser inteligentes, así como hablamos de los cruces anteriores, pero ahora también hay un pero aquí. La ciencia también ha evolucionado bastante y ahora estos cruces son provocados, ¿no? Estos cruces son provocados o en laboratorios, ya fertilizan óvulos, les escogen a los animalitos, los estudian, para que este tipo de cosas, más dicho para estudio, pero ya lo realizan de forma provocada, ya no es de forma natural. Entonces, hemos hablado acerca de las adaptaciones de estos científicos, Darwin, Mendel y me olvidé el otro que nos hablan acerca de estas adaptaciones que los animalitos han tenido, ¿no? Darwin a través de los picos, eh, se me fue el nombre del científico de la jirafa. Lamarck de la jirafa, pero en todo esto, todos llegamos a la misma conclusión, que estas adaptaciones se dieron gracias a las necesidades que presentaba cada animalito, ¿verdad? La jirafa por alcanzar alimento estiró su cuello. Y los pinzones, al cambio de su hábitat, por ejemplo, si volaban a un lugar donde no se daba frutos, ¿qué iban a comer? Insectos, entonces se adaptaron a este tipo de situaciones, ¿no? Y asimismo fue los procesos evolutivos de las diferentes especies, y entre ellos también estamos los humanos. Hasta ahí nos vamos a quedar en ciencias naturales. Para la siguiente clase comenzar con este proceso evolutivo del ser humano. Este sería el siguiente tema, ¿no? ¿Cómo fue mm, evolucionando el ser humano? Se dice que se fue cada vez poniendo más recto, ¿no? Eso fue una de la gran evolución que pueda caminar en dos pies. Gracias, chicos. Nos conectamos de nuevo.